Hola, ¿cómo estás? Sé bienvenido a una clase más. ¿Estás listo? Bueno, déjame contarte que hace más de 300 años, en un país llamado Inglaterra, le decían a todo el mundo a qué iglesia tenía que ir. Era la ley. Algunos cristianos que reconocían al Señor Jesús como el Salvador de sus pecados, pensaban que estaba mal que el gobierno les dijera a qué iglesia tenían que ir. Así que pensaron en hacer sus propias iglesias. Ellos sentían que sus iglesias eran parecidas a las iglesias que son mencionadas en la Biblia. Las acciones de los cristianos molestaron mucho a los oficiales de gobierno. Estos dijeron que los cristianos desobedecían la ley, así que arrestaron a varios de ellos y los pusieron en prisión. Sin embargo, los cristianos se negaban a dejar de adorar a Dios como la Biblia lo decía, incluso si eso significaba ir a prisión. Finalmente, ellos dijeron, vayamos a vivir en el nuevo mundo y a adorar a Dios allá. En el nuevo mundo seremos libres de estas reglas y leyes del gobierno. El nuevo mundo era el nombre que recibía América en esos días. Muy pocas personas de Europa habían visitado América, pero habían escuchado de los nativos americanos que ya vivían allí. Cristóbal Colón había encontrado a los nativos americanos viviendo en el Nuevo Mundo, cuando descubrió América aproximadamente 100 años antes. Para los nativos americanos pudo haber parecido como el Viejo Mundo, pero para las personas de Europa, América era nueva y emocionante. Las personas que viajaban en barco a América para poder adorar a Dios libremente eran llamadas peregrinos. El primer grupo viajó en un gran barco llamado Mayflower. Su viaje fue largo y difícil. El primer año fue difícil para los colonos. Tenían que limpiar la tierra, construir sus casas y encontrar comida para sus familias. Muchos murieron. De hecho, los peregrinos no habían logrado sobrevivir en lo absoluto si no hubiese recibido la ayuda de los amistosos nativos americanos. Estas personas les enseñaron cómo hacer crecer los plantíos en ese clima diferente. Los peregrinos estaban agradecidos por el consuelo y la fuerza que el Señor Jesús, su más grande amigo, les había dado. Un año después de haber llegado, los peregrinos superaron muchas dificultades, limpiaron mucho de la tierra y construyeron sus casas. Pero no fue fácil. En lo que alguna vez había sido un bosque salvaje, ellos estaban construyendo un país nuevo. La mayoría de las personas vivía en pequeñas granjas, en casas hechas de madera. No podían comprar la madera en un almacén. Tenían que cortar los árboles ellos mismos. No había equipo pesado como palas mecánicas y tractores. Los peregrinos únicamente contaban con sus fuertes brazos, su familia y vecinos ayudadores para hacer el trabajo. Dentro de las casas de los peregrinos, las cosas también eran diferentes. No había electricidad, hornos o estufas. En su lugar había chimeneas. Además de proveer calor para cocinar, las fogatas también daban luz. Las velas que los peregrinos hacían daban un poco más de luz en sus casas. Sus muebles eran hechos en casa. Eran sencillos y resistentes, ideales para las necesidades de sus familias. Los peregrinos hacían utensilios y herramientas, su ropa e incluso sus propios zapatos. Aunque su vida no era fácil, agradecían a Dios y eran libres para adorarlo. Cuando miraban sus casas y sus cultivos, se sentían muy agradecidos. Su líder, el gobernador William Bradford, había aprendido a amar la palabra de Dios desde niño. Cuando era joven, William había sido encarcelado en Inglaterra cuando intentó ir a otra tierra donde fuese libre para adorar a Dios, tal como lo decía la Biblia en 1620.
William Bradford se unió a otros peregrinos a bordo del barco para ir al Nuevo Mundo. Un año después llegó a ser gobernador. El gobernador Bradford se llevaba bien con los nativos americanos y era un líder sabio que ayudaba a los peregrinos a resolver muchos problemas. Escribió un libro que contaba experiencias de los primeros días y años en el Nuevo Mundo. Cuando se hizo gobernador, William Bradford dijo: debemos apartar un tiempo especial para agradecer a Dios por lo que nos ha permitido hacer. Y lo hicieron. ¡Qué maravillosa celebración tuvieron! Sus amigos nativos americanos llevaron pavo salvaje y carne de venado. Las mujeres trabajaron horneando, cocinando y asando. Había calabaza, calabacín, maíz, pescado y todo tipo de comida. Se reunieron junto con sus amigos nativos americanos alrededor de largas mesas al aire libre para comer, reír, cantar y agradecer a Dios por las cosas buenas que Él había hecho por ellos. Agradecieron a Dios por la cosecha y también por las pruebas que les había puesto. ¿Imaginas otras cosas por las que podrías agradecer a Dios? Mm. A pasar los años, familiares de los primeros colonos continuaron recordando esta celebración y apartaron un día especial para agradecer a Dios. Este día llegó a ser reconocido como Acción de Gracias, Thanksgiving, en los Estados Unidos. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, proclamó un tiempo de acción de gracias. Después, otros presidentes, incluyendo al presidente Abraham Lincoln, proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias. Finalmente, en 1941, el Congreso de los Estados Unidos declaró el cuarto jueves de noviembre oficialmente como día festivo llamado Acción de Gracias. Hoy en día, los estadounidenses celebran el Acción de Gracias comiendo algunos de los mismos alimentos que los primeros colonos comieron. Tristemente, muchas personas no recuerdan agradecer a Dios, el que le dio razón de ser a la primera celebración. Las personas siempre hacen esto con Dios, toman lo que les da y olvidan agradecerle. La Biblia nos cuenta acerca de una época en la que esto pasó mientras el Señor Jesús vivía en la tierra, en Lucas 17, 11 al 17. Una vez el Señor Jesús, el único Hijo de Dios, conoció a 10 personas muy enfermas. Los 10 hombres eran leprosos. Tenían una enfermedad llamada lepra. En esos días no existía cura para la lepra. Casi siempre comenzaban con una mancha blanca y lentamente se expandía por el cuerpo de la persona, y comúnmente morían como resultado de su terrible enfermedad. Las personas pensaban que contraerían la enfermedad solo porque un leproso respiraba sobre ellos. Así que los leprosos tenían que mantener su boca cubierta con un paño. A los leprosos no se les permitía vivir con otras personas, ni siquiera con sus propias familias. Si veían a alguien acercarse, tenían que advertirle gritando: ¡Sucio! ¡Sucio! La lepra era una enfermedad en verdad terrible. Las personas corrían por sus vidas con solo ver a un leproso acercarse. Pero Jesús no lo hizo. Cuando los leprosos vieron que Jesús no corrió, le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús respondió: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Si un leproso creía que estaba sanado de la enfermedad, tenía que ir al sacerdote. Este examinaba su carne para ver si la enfermedad aún estaba allí. Si la lepra se había ido, los sacerdotes los declaraban sano y le permitían regresar a su casa. Los 10 leprosos obedecieron a Jesús y fueron con los sacerdotes. Pero antes de llegar con ellos,
algo maravilloso sucedió. La lepra desapareció. Estaban completamente sanos. ¿Crees que estaban agradecidos por este maravilloso milagro? Seguramente lo estaban, pero solo uno de los hombres regresó a dar las gracias. ¡Qué emocionado debía estar! Mientras se dirigía hacia Jesús, alababa a Dios. Quizás gritó, ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Entonces se postró enfrente de Jesús y le agradeció. Gracias Señor Jesús. Debió haber dicho. Jesús lo miró con amabilidad y preguntó, ¿no fueron sanados 10 leprosos? ¿Dónde están los otros 9? ¿No es triste que no agradecieran a Dios por este milagro? Es bueno agradecer a Dios por la comida y el hogar. Es correcto estar agradecido por un milagro realizado en nuestra vida. Pero hay algo que es mucho más importante que cualquiera de estas cosas, por lo cual estar agradecido. Algo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros y por todas las personas del mundo. Algo que muchos de nosotros sabemos, pero que muy pocos le han agradecido a Dios. ¿Qué es esa cosa maravillosa? Dios envió a Jesús a salvarte por tu pecado. El pecado es representado en la Biblia como la lepra. El pecado hace que estés separado de Dios para siempre. Pecados son todas las cosas que haces que desagradan a Dios. ¿Puedes pensar en algún pecado que tú y yo cometemos? La Biblia dice que si mueres sin ser perdonado por tus pecados, nunca podrás estar con Jesús y con Dios en el cielo. Juan 8:24. Estarás separado de Dios por siempre en un terrible lugar de castigo. Pero tengo buenas noticias. Dios nos ama a ti y a mí y envió a su Hijo, Jesús, para morir en una cruz. La Biblia dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. El Señor Jesús nunca pecó. ¿Por qué tomaría el castigo por tu pecado? Para que pudiéramos reconciliarte con Dios. Eso significa que Jesús, que fue perfecto, llevó todo tu pecado y el mío en él. Sufrió y murió por nosotros. Se convirtió en tu sustituto. Hizo esto para que nosotros que somos malos podamos llegar a ser perfectos a la vista de Dios, con todos nuestros pecados perdonados, y así poder ir a vivir con Él en el cielo para siempre cuando muramos. El Señor Jesús murió para tomar nuestro castigo por el pecado, pero Él no se quedó muerto. No, al tercer día se levantó de nuevo. Primera de Corintios 15:4. Si tú quieres ser perdonado por tus pecados, debes creer que Jesús murió por ti y recibirlo como tu Salvador. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A todos significa cualquiera. Recibirlo significa creer en Jesús. Dios el Hijo, el único que sangró y murió por tus pecados y resucitó, y confiar en Él como tu Salvador. Cuando haces esto, Dios dice que te da poder. Esto es el derecho o la autoridad de convertirte en su hijo. Él te da una vida nueva, limpia por dentro para que puedas vivir agradándole ahora y vivir con Él en el cielo algún día. Por favor, inclina la cabeza y cierra los ojos. Y ahora vamos a orar. Me da mucho gusto que hayas llegado al final de la historia. Espero que hoy tengas muy claro el objetivo, el propósito y el cual es el significado verdadero de lo que es la acción de gracias, el Thanksgiving. Ahora podrás celebrarlo
pero ya sabiendo el significado y lo harás muy bien. Trata de compartir este video con más personas para que ellos también conozcan el verdadero significado de acción de gracias. Thanksgiving. Ahora nos despediremos y si tú hoy quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador y aprender a agradecerle cada día, bueno, hoy es el día. Cierra tus ojitos y vas a repetir lo que yo te diré en la oración. ¿Listo? Amado Dios, te reconozco como ese gran Dios verdadero. Yo vengo hoy a decirte que reconozco que soy pecador, que he hecho cosas malas delante de ti, que creo que tu Hijo Jesús vino aquí a la tierra para pagar por nuestros pecados, por mis pecados y los del mundo. Creo que Él murió y que resucitó al tercer día, que Él está vivo. Lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Dios, que pongas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a crecer constantemente en la fe, dándote gracias cada día. En el nombre de Jesús, gracias por mi salvación. Amén. ¡Ah! ¿Hiciste esta oración? Bueno, acuérdate que no todo queda ahí. Acuérdate muy bien que debemos crecer, 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 crecer. ¿Sí? Y crecer espiritualmente, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a una iglesia, orando a Dios, que es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazón. Y también dar testimonio, hablar de lo que Dios hizo por ti y por todo el mundo. ¿Sí? Y así podrás compartir las buenas nuevas de Jesús. Sigue buscando a Dios todos los días y nunca olvides que la acción de gracias significa dar gracias a Dios. Espero de todo corazón que pases una excelente acción de gracias en compañía de tus seres queridos. Recuerda, es bueno dar gracias. Dar gracias a Dios y a todos los que están a tu alrededor también. Dios te bendiga y que pases una excelente acción de gracias.